Yo creo que el anterior Papa, argentino, hincha de San Lorenzo, creo con todo respeto que fue parte de una estrategia general de marketing frente justamente a la avanzada en Latinoamérica, que ha sido el último bastión católico que ha tenido. Hay políticos que privilegian las doctrinas carcelarias. Abramos más cárcel y no miran la escuela. Entonces, si vas a abrir más celdas, es que vas a abandonar la educación. Si está creciendo, a ver, yo soy analista político, te digo, hagamos un partido evangélico. Claro, sería el peor error. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de recibir por primera vez a Osvaldo Carníbal, pastor de Catedral de la Fe, para hablar sobre el mundo evangélico que crece dentro de la conversación política. Cuando uno haga reuniones políticas, el factor del voto evangélico, si es que eso existiese acaso, cada vez está más presente en las conversaciones. Por eso está bueno darle voz a uno de sus protagonistas y conocer un poco más desde adentro qué es lo que ocurre en la iglesia evangélica. Osvaldo, un gusto, gracias por venir. No, a vos, Julián. Es un placer recibirte, ya vino Seba acá, así que estás en buenas manos, te vamos a tratar bien. Osvaldo, ¿cuántos años tiene Catedral de la Fe? Bueno, la iglesia que me toca pastorear tiene 40 años. 40 años. Justamente en el 2025 hicimos como un aniversario en el Estadio de Ferro, en la cancha abierta. Sí. Bueno, una gran experiencia fue, sobre todo porque lo hicimos en un lugar que está a 2 cuadras del lugar donde comenzó la congregación, que es Primera Junta, ¿no? Ahí Rivadavia al 5400. La placita, la cortada. Claro, sí. Antes el subte de la línea A terminaba ahí, en Primera Junta. Y ahí comenzamos 40 años atrás. Pero que abierto, o sea, ibas vos a predicar. Claro, cuando comenzamos armábamos todas las noches 168 sillas, y vos dirás, ¿cómo se puede acordar? Sí. Claro, porque alquilábamos una piecita, enfrente hay un gran mercado tradicional, sí, el Progreso, sigue estando, alquilábamos una piecita en el primer piso y todos los días yo tenía que bajar 168 sillas con alguien más que me ayudaba, y luego cuando terminaba la reunión volver a subirla, claro, y cruzar lo que es ahí Rosario. Sí. Entonces imagínate que no me voy a olvidar más. El número nunca más. El número, ¿no? Es muy interesante porque, o sea, llama mucho la atención ver al evangélico siempre en movimiento. No es el pastor evangélico alguien que llega, predica, se va, sino que acarrea sillas, visita los barrios, se embarra, visita las cárceles. ¿Por qué la iglesia evangélica es tan física, está tan en movimiento? ¿Por qué se la asocia tanto con llegar a lugares incómodos, incluso que a veces para la política dicen, no, mejor no meternos ahí? Bueno, creo que básicamente tiene que ver con la experiencia. Algo interesante, la misma Biblia católica es la misma Biblia evangélica. Es decir, son más las coincidencias que las disidencias. El tema está en la vivencia, en la experiencia. Yo de chico fui a escuela católica, tomé la comunión, la confirmación, pero era nominal, hasta que un día alguien me habló que ese Cristo que yo veía en la cruz y que yo decía, bueno, pobre hombre, está ahí en la cruz, no pudo hacer algo por él, ¿qué va a hacer por mí? Me dijo, no, mirá, no te equivoques, al tercer día resucitó, está a tu lado y quiere ser tu amigo. Si yo no tenía demasiadas historias con droga, problemas de delincuencia, sí un vacío interior, y conocer a Jesús como un amigo, bueno, eso me dio vuelta como una media, y a partir de ahí tuve lo que se suele decir una experiencia y me enamoré de Jesús. Y cuando vos estás enamorado, Julián, uno le quiere contar a todos del amor que tiene. Okay. Y ese es el móvil que lleva al evangélico a querer compartir la fe que ha experimentado. Okay. Como el peronista que ama a su partido o el hincha de Boca, de River. O sea, esa es la misma lógica, es decir, como la pasión, el amor es una por pasión, la causa. Es una pasión donde uno cree
en que Él vive y está dentro de nuestro corazón y aviva ese fuego, ¿no? No es solamente el plano emotivo que puede estar detrás de una causa política, una causa deportiva, sino hay alguien que Jesús que vive y está dentro. Pero bueno, para poder entenderlo está muy bien el ejemplo. ¿Cuántos evangélicos hay hoy en Argentina? Bueno, primero partamos de la base que no tenemos censo. En el último censo se rehuyó a incluir la pregunta ¿cuál es la fe que tiene la persona? Hay simplemente encuestas de 2.000 casos que, bueno, le quieren dar la relevancia nacional. Yo no quiero ir en contra de los procesos científicos. En el 2018 se hizo una última encuesta que arrojaba el 15,3%. Pero hace un ratito te contaba que Pablo Semán es uno de los investigadores en religión y particularmente en lo que hace al mundo evangélico. Él hizo un último relevamiento dentro de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, y él llegó a un 19%. Si vos me preguntás a mí, yo creo que hoy en día supera el 20% y en determinados sectores, como puede ser La Matanza, debe de pasar el 25%. Si tomás la ruta 3, un fácil ejercicio, sí, prácticamente todas las cuadras hay una iglesia. Y eso es notorio. Y Pablo Semán tiene como una estructura. Las iglesias más numerosas están en las avenidas principales, las de menor cantidad de asistentes en las transversales, y ya luego en las de menor cantidad de asistentes en las calles más adentradas, podríamos decir. ¿Está bien o está mal decir que cuanto más humilde la zona es más probable que haya más evangélicos ahí? No, está bien, está bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera es la misma historia y la experiencia de Jesús. Es decir, yo creo que todos necesitamos de Dios. Me ha tocado hablarle a gente encumbrada, millonaria, y yo sé y no dudo cuando me toca hablar que en su interior necesita de Dios. Y con gente totalmente desprovista, intelectualmente, en recursos, nada más que a veces la persona que tiene cosas tiene a qué aferrarse y encontrar un poquito de gratificación y estirarla. Pero en algún punto todos necesitamos de Dios, ¿no? Capaz el que está desprovisto encuentra en Dios todo lo que tiene y se aferra y empieza a crecer, a desarrollarse, a progresar y también, como una evidencia más, prosperar en todas las áreas de la vida, incluyendo la económica. Bien. ¿Por qué a mí siempre me llama la atención que el crecimiento evangélico, para mí, más fuertes en los últimos 12, 15 años, coincide con que tenemos papa argentino? O sea, el periodo en que los evangélicos crecen es el periodo histórico y quizás único en el que se tuvo un papa católico argentino. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no creció la Iglesia Católica? ¿Qué ves de eso? Bueno, yo creo que el anterior Papa, el actual, argentino, hincha de San Lorenzo, barrio de Flores, ciudad de Buenos Aires, creo con todo respeto que fue parte de una estrategia general de marketing frente justamente a la avanzada en Latinoamérica, que ha sido el último bastión católico que ha tenido. Ten en cuenta que en Brasil, de 3 brasileros, 1 es evangélico. Ya se está hablando que en los próximos años el evangélico es la primer minoría. La primer minoría va a ser el católico. Si estamos hablando 1 de 3, estamos hablando de más de 60 millones de evangélicos. Claro. Donde hay, como vos bien decías, una militancia, una necesidad de contarle a todos lo que a uno le ha pasado. Y eso genera una progresión exponencial.
que no suma, sino multiplica. Bueno, de hecho el nuevo Papa tiene una base muy fuerte ahí con Perú. Puedo decir que es una estrategia, lo ves como... Con todo respeto, Sí. pero yo lo creo que es así. Es decir, el último bastión que queda es justamente Latinoamérica para la Iglesia Católica. Bien. Me gustaría meternos un poco con la política argentina. Hay algo que es muy interesante cuando uno mira las agendas, uno dice, bueno, siempre un pastor evangélico puede opinar sobre este tema, siempre hay una opinión. Por ejemplo, el tema de la baja edad de la imputabilidad. El evangélico, ¿se puede decir que tiene una opinión única y que piensa que está a favor de la baja o de la suba? ¿Qué piensas al respecto? Mira, hay algo muy interesante. Nadie puede atribuirse la representatividad de la Iglesia evangélica. Eso pongamos como una base fundacional. El que lo diga miente. Primero porque justamente hay como una cosa un poco anárquica, donde nosotros, como antes bien vos comparabas con la Iglesia Católica, no tenemos un papa, es decir, no tenemos una autoridad verticalista que baje una línea y que todos opinemos lo mismo. Hay una gran diversidad que se ve en todos los aspectos. Capaz uno que lo muestra, el primer bailarín del Colón es alguien evangélico, y luego tenés en las antípodas a Rodrigo Tapari, que hace cumbia. Claro. Entonces vos podés decir, ¿cómo puede haber alguien que hace clásico puro en el Colón y alguien que hace bailanta bien popular? Sí. Bueno, eso es representativo de la Iglesia evangélica. Entonces nadie puede tener la palabra de todos. De tal modo, aunque yo pudiera tener una autoridad dentro de asociaciones de pastores, que las hay, tengo que decir que hablo por mí mismo. Y esto que creo que respeta a todo el mundo evangélico. ¿Y vos qué pensás? ¿Hay que bajar o no la edad de imputabilidad? Yo creo que hay dimensiones. Esa dimensión le compete a los juristas. Creo que la sociedad cambia, que tenemos leyes muy antiguas que tienen que ser revistas, pero de una manera más ontológica, más integradora, que no solamente sea una respuesta al clamor popular, ¿no? Es decir, a mí me toca estar de un lado de la mano de la persona que de repente le mataron un familiar y el que lo mató era un menor. Y por el otro lado me toca estar quizás con esa familia que son los padres del menor. Pero mi figura es como pastor. Ahora, yo creo que hay que rever las leyes, pero si no se toman medidas no meramente cosméticas, superficiales, no va a haber cambios. Julián, los verdaderos cambios llevan tiempos, y a veces los tiempos de la política son muy cortos. Están casi perseguidos por los 2 años y las elecciones. Entonces, a veces si pensamos solamente para el votante, no va a haber cambios. Y seguimos en esta situación. Creo que tenemos que pensar en la situación social, en la situación de la educación. Algo que me habrás escuchado decir, Domingo Faustino Sarmiento, que no necesitamos explicar quién fue, el gran reformador de la educación argentina y que nos puso en otro nivel en el mundo, me atrevo a decir. Él decía, se abre un aula, se cierra una celda. Entonces hay políticos que privilegian las doctrinas carcelarias. Abramos más cárcel y no miran la escuela. Entonces, si vas a abrir más celdas, es que vas a abandonar la educación. Creo que hay que hacer todo de manera paralela. Me toca visitar alcaldías en la ciudad de Buenos Aires, cárceles en la provincia de Buenos Aires. La condición en la que están los presos es infrahumana, da vergüenza. Es decir, la persona que entra en un proceso supuestamente, entre comillas, de rehabilitación, sale peor, amargado con la sociedad. Hay algunos que no ven la luz, no tienen visitas, cumplen la condena
el procesamiento entero en condiciones infrahumanas. Y eso no está bien. Y hay que decirlo porque la discusión es más amplia. Lo que muchos te pueden decir es, bueno, capaz un argumento que se escucha a favor de la baja de la edad es, una cosa es lo importante que sería la educación y otra cosa es quizás lo urgente. Es decir, bueno, bajemos la edad para forzar a que ciertas personas que abusan de ese margen legal que te dan los menores ya no lo puedan hacer, y a largo plazo sí el tema de la educación, que lleva otros tiempos. Estoy de acuerdo con vos, pero yo no veo que hagan lo importante. Es decir, que siempre están apagando incendios, siempre hacen lo urgente, pero no ves una política educativa. Es decir, acabamos de fundar la primera universidad evangélica porque creemos en la transformación de la educación. Es decir, la educación cambia la vida de las personas, y por todavía más profundo, yo hablaría de la familia. La familia es el primer muro de contención. No hay política pública que pueda suplantar la tarea de una familia. Y yo he visto a veces acciones de la política, de la legislatura, que a veces sueltos de cuerpo, como se suele decir, toman medidas y decisiones desde un escritorio y no caminan la calle, no conocen a la gente, no ven el dolor, no ven lo que pasan, y entonces votan leyes, acuerdan por detrás de la gente y no se dan cuenta. Y luego, como pastores, a mí me toca tener que atajar a muchas de las consecuencias producidas por los cambios en la legislación. ¿Cómo recibe una iglesia a un libertario y a un kirchnerista, a un hincha de Boca, a un hincha de River? O sea, esto escucho y tu mensaje es muy de lleguemos a un acuerdo y demás, pero es imposible socialmente. Tu iglesia es una iglesia donde para congregarse es un auditorio de ¿cuántas personas? ¿3.000 personas? ¿2.000 más o menos? Sí. Y ahí es imposible que sean todos iguales, piensen todos iguales. ¿Cómo se hace? Bueno, en la integridad del pastor. Okay. La asepsia que tiene que tener el pastor. Es decir, la persona que va a una iglesia va a buscar a Dios. No va a buscar para que le bajen línea política. Esto es fundamental. Me tocó ¿El pastor no tiene que bajar línea política? No, de ¿No ninguna pasa manera. eso? Bueno, yo no digo que no pase. Yo te digo lo que yo creo. Okay. Yo creo que no debe de hacerlo. Es decir, yo participo de una asociación de pastores que es la más grande de la Argentina, y que la asociación, después de la Iglesia Católica, es la más numerosa del país, y tenemos firmado un acuerdo que aquel pastor que quiere dedicarse a la política tiene que pedir licencia. Es decir, el pastor convive con muchas cosas que hace el político. Sí. Es decir, es carismático, es orador, tiene trato con la gente, entonces comunica. El límite es muy finito. Por eso, porque lo que vos acabas de hacer, por ejemplo, con tu opinión sobre la edad de la baja de la imputabilidad, termina siendo un acontecimiento político, se quiere o no. ¿Dónde está el límite entre el que el pastor ya cruza? Bueno, en el concepto general, sí, todos hacemos política, ¿no? Porque de alguna manera estamos moldeando a través de nuestras convicciones. Cuando yo digo, en realidad lo que no se debe hacer es militancia partidaria. La palabra partido viene de parte, y Dios es para todos. Es decir, me tocó en una oportunidad llevarle el Evangelio a Diego Maradona. Mira. Él había tenido una crisis, fue una de las más grandes. ¿Año más o menos? Para hacernos memoria. Me mataste. Bueno, lo podemos buscar. El hecho puntual, él tuvo un acontecimiento cardíaco en Punta del Este. Sí, eso fue 2002. Por ahí. Sí, tengo ahí un gris, pero entre que termina de jugar y Cuba, sí, antes él hizo el 13 en el 2004, bueno, por ahí, en esa zona. El hecho se van a acordar muchos. Punta del Este, sí. En Punta del Este lo traen en avión, lo llevan a Otamendi. Ahí él estaba en el último piso. Sí. Voy acompañado por Guillermo Coppola. ¿Coppola te llamó o...? Sí, por medio de él, sí, y de otro amigo. Okay. Y lo fuimos a ver.
me acuerdo como que fuera hoy, él estaba sentado en la cama, un televisor como suele haber en las habitaciones, y siempre con sus cosas cómicas que Maradona tenía. En ese momento yo tenía un programa en Canal 9, al cierre a las 12 de la noche, después de Boxeo de Primera. Sí. Y por lo visto él había visto el programa, y cuando yo entro me dice, ayer en la iglesia había más gente, no sé quién estaba jugando el Boys con alguien más, ¿no? Una cosa cómica. No digamos clubes para evitar conflictos, porque ahí sí se parte el agua. Claro, pero bueno, justamente lo que él me decía, en su oportunidad de ir al Vaticano y visitar... A lo del techo de oro. No, lo puntual que viene a colación de la conversación es que cuando él llega a hablar con el Papa, va con una expectativa, no te olvides, la carga que la gente le ponía a Maradona, el Dios, claro, ¿no? Que él todo lo podía. Entonces él va para esperar algo distinto, algo de arriba, algo que no estuviera contaminado por nuestro mundo, humano, y nuestra dimensión. Entonces cuando se acerca, el Papa en ese momento le dice, uy, yo fui portero, arquero, ¿no? En mi país, y Maradona, como también era boca sucia, me dice, y en mi país, al que es portero, es el... Es el peor, sí. Es el peor, usó otras palabras, ¿no? Entonces él me dijo, a mí se me cayó la imagen. Claro. Porque él se puso a hablar de fútbol, y en el fútbol él es Dios. Claro. Entonces, a colación de que lo traigo, que yo trato de ser muy cuidadoso y seguramente cometeré mis errores, pero el pastor no puede hacer militancia. ¿Qué significa militancia? Partidaria, justamente alinearse o terminar, por ejemplo, en un comicio o frente a elecciones, hacer política arriba de una camioneta, de una gira, subirse al púlpito y repartir boletas entre los filigreses. Si la gente viene a buscar a Dios, si pierde esa asepsia, está todo perdido, ¿no? Porque es como que la gente dice, bueno, acá yo vengo para encontrar otra cosa. Qué gran desilusión puede ser. No digo que no lo hagan, porque sé que algunos lo hacen, pero por lo menos es lo que yo trato de no hacer. O sea, lo que es partidocracia afuera de la iglesia. Es. Y cuando en una comunidad cristiana se te sienta un kirchnerista, un libertario, un radical, de los pocos que quedan, alguien del PRO, ¿cómo convive el evangelio con el partido? Porque no existe partido perfecto, no existe partido 100% Biblia, donde la Biblia sea el centro necesariamente. ¿Cómo conviven ustedes a la hora de asesorar o guiar? De hecho, ¿este partido es más coherente con la enseñanza bíblica o no se meten ahí? ¿Cuál es la relación que tiene que tener el evangélico con el partido político? Bueno, yo te hablo como pastor. Es decir, con toda la gente que me relaciono, si te contaba que hace 40 años que soy pastor, prácticamente es todo el periodo democrático último que hemos tenido. Entonces, algo que hacemos siempre, por ejemplo, es orar por las autoridades. Entonces, oramos por Raúl Alfonsín, comenzando ese periodo, y entonces no faltaba quien diga, el pastor es radicheta. Claro. Y luego oramos por Menem, no, es menemista. Y luego, y así ha transcurrido, si ahora oramos por Milei, no, es... libertario, sí. Claro, es del peluca. Sí. Entonces, en realidad oramos por la investidura que tiene la persona. Y a mí me toca interactuar con diferentes políticos de primer nivel, y yo le digo, mira, yo te hablo como pastor. Y yo lo que predico es el evangelio. Simplemente. Y desde ahí es mi abordaje. Sí aliento que la juventud, que tenga una vocación política, que se involucre. Para que desde su lado, dentro de su mirada y como concibe la realidad, encuentre un espacio político que lo abrace, que lo abarque. También, bueno, estamos en tiempos donde algunos partidos políticos
capaz empiezan a entender el mundo evangélico más que otros y a generar una apertura más que otros. Bueno, en La Libertad Avanza ahora hay de golpe muchos diputados, muchos senadores, por eso te preguntaba cómo son esas conversaciones, si es que hay un partido más evangélico que otro o no pasa por esos lados. No, lo peor que podría pasar es que hubiera un partido evangélico. ¿Por qué? Pero si está creciendo, a ver, no, yo soy analista político, te digo, hagamos un partido evangélico. Claro, sería el peor error. Primero porque ya... ¿No concentro el 20% de los votos claro, con eso? Primero porque ya se hizo y fracasó esa idea. Sí. Ejemplo, Guatemala. Tuvieron 2 presidentes evangélicos. Y por el otro lado, Julián, entendé esta realidad, que si ahora el evangélico representativo de un segmento de la sociedad, es oficialista, mañana, cuando no esté en el poder, ¿va a ser opositor? Es decir, no puede ser opositor, de ninguna manera. Es decir, nosotros tenemos que estar más allá de las miradas políticas. Por lo menos estamos hablando de los pastores. Claro. Después, el filigrés, el que asiste, yo digo que se involucre. Indudablemente hay valores que hacen valores a la vida, a la esperanza, que, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo pasa en Brasil. Sí. En Brasil, el brasilero, todavía mucho más que el argentino, participa en la arena política. Y vos sabés que hay un momento que no importa el partido, se unen todos los diputados evangélicos, dejando por debajo su partido cuando tiene que ver con valores cristianos, que puede ser el valor de la vida, estar a favor de la vida y no a favor del aborto. Okay. Por darte un ejemplo muy claro. Eso pasa, o sea, en Brasil sí. Es motivo de unión por sobre lo partidario, la cuestión de la fe. Así es. Okay. O en el caso del matrimonio igualitario, que es otra cosa para mí en las relaciones civiles. Porque una cosa es el matrimonio, bueno, no quiero meterme en esos temas, que no me preguntes, pero creo que en Brasil lo que pasa, hay valores, por lo menos 10, que los comulgan todos como valores cristianos, valores de vida, y que a partir de ahí se alinean todos, sin importar el partido. ¿Dijiste 10 por decir o son 10? No, por decir. Porque sería interesante en caso de que existieran saber cuáles somos, para capaz que algo se repita. En caso de que en Argentina existiese un pastor evangélico que llega a la presidencia, que es la verdad que podría pasar en cualquier momento. Un político evangélico en altos cargos aquí en Argentina tendría que rever temas como por ejemplo aborto, matrimonio igualitario. ¿Qué piensan al respecto de eso? Bueno, en realidad no sé qué va a hacer, porque es una cuestión del presidente. Yo te digo lo que yo creo frente a esos temas. Es decir, yo estoy a favor de la vida. Algunos decían, bueno, usted está a favor del aborto. No. Yo estoy a favor de la vida. A veces tratan de dar vuelta ciertos principios, ¿no? Creo que si hay alguien que comulga con ciertos valores, en determinado momento podrá rever ciertas cosas que no están de acuerdo a sus principios. Creo que ese candidato tiene que ser lo totalmente transparente para que en su proceso, antes de llegar a las elecciones, decir qué va a hacer. Claro. Y decirle a la gente, miren, si yo llego, esto es lo que yo voy a querer. Mira, me pasó ahora como 35 años atrás, en una actividad que me invitaron en Estados Unidos, me hospedé en la casa de unos amigos. Entonces yo me levanto a la mañana y veo a este muchacho americano y estaba estudiando. Yo le digo, ¿vos qué estás estudiando? No, estoy estudiando las plataformas eleccionarias de elección de los partidos, porque quiero saber qué piensan y así tomar decisiones a quién voy a votar.
decir, acá nadie te dice, no te da un documento. Sí. Vos sabés que ha cambiado ya culturalmente, hoy se votan personas. Es decir, lo primero tenés que ser famoso, no importa si es por tu historia, no importa el motivo, tenés por que un ser escándalo, famoso. Sí. tenés que ser famoso, tenés que ser popular, si no la gente no sabe quién sos. Es decir, ha cambiado mucho, no se votan ideas para luego ser llevadas a la realidad. Entonces a mí me parece que es muy importante que aquel que llegue a la presidencia diga, señores, estas son mis bases de gobierno si ustedes me votan. Bien. Osvaldo, sos uno de los pastores más conocidos en Argentina y me gustaría por eso preguntarte cómo te suena la idea de Dante Gebel presidente, que en los últimos meses parecería que hay un boom y Argentina descubrió que existe Dante Gebel. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, él es muy carismático, es esa descripción que yo antes te decía, donde tiene, bueno, yo lo admiro por sus talentos y los dones que tiene. Otra vez, yo no soy nadie para decirle nada a nadie. Es decir, Dante Gebel puede hacer con su vida lo que él quiera. Lo que yo creo que si un pastor tiene un sentir de poder colaborar con la historia de su país, lo mejor que le puede hacer al Evangelio es tomar licencia y dedicarse a la política, si ese es su destino en una nueva etapa de la vida. Pero no mezclar las aguas, como antes te explicaba. Claro, ¿no? Sí. Y para quienes no lo conocen, ¿qué opinión tenés de él? ¿Qué información le puedes dar a la gente que se está enterando ahora de que mira, no más de la que vos tenés. Es decir, hace muchos años él ha viajado al extranjero, ha comenzado a residir en Los Ángeles. Lo conozco de hace muchos años atrás, pero no de los últimos días. Desconozco qué tiene en mente, ¿no? Simplemente es eso. Bien. Si hoy un político tiene que hablar con los evangélicos o con lo que más o menos aglutine en su mayoría, su conjunto, ¿habla con Asiera o qué organizaciones existen para ver ese? Es bastante difícil, ¿no? Es decir, Asiera justamente es como un gran paraguas que nuclea muchas asociaciones de iglesias evangélicas. Entonces, podríamos decir que ante las instituciones, Asiera es lo más representativo, pero por fuera de Asiera, Pablo Semán dice que hay más de un 50% evangélico. Okay. Que no están alineados en asociaciones, que son independientes, ¿no? Hay una dinámica muy natural que yo lo vi infinidad de veces. Por ejemplo, alguien que viene a mi iglesia se muda a Lobos, provincia de Buenos Aires. En su casa, el creyente, su esposa, sus hijos empiezan a leer la Biblia, a cantar con una guitarra, y justo lo oye un vecino, le dice, uy, me gustaría ir, y viene otro más, y viene otro. Al año lo empiezan a llamar pastor. Claro. Y de hecho es pastor, porque pastor es no el que tiene un estudio, es el que está acompañando a personas en ese símil de rebaño que quieren buscar a Dios. Luego nosotros alentamos a que estudie, pero eso genera un crecimiento rapidísimo, ¿no? Exponencial. En cambio, imagínate, cuando tienen que levantar un sacerdote, primero está una parroquia, donde es elevado a la diócesis. Luego están las autoridades superiores del país. Luego va a Roma. Es decir, todo ese proceso puede tardar como mínimo 2 años. En 2 años la iglesia evangélica levantó 500 pastores. Sí. Y ese pastor ya levantó no sé cuántas veces 160 sillas. Sí. Claro, es decir, con este ejemplo que yo te daba de Lobos, te cuento de una realidad. Pasaron muchos años y me lo encontré en una convención de pastores y me dijo, uy, pastor, yo empecé a ir a catedral. Después, por cosas de la vida, me mudé y de repente me encontré en una posición que había gente que quería escuchar el Evangelio. Bien. Y se da naturalmente. Y después, como en todos los
sectores. Hay gente que hace bien las cosas y mal las cosas, hay gente que es prolija y hay gente que, te lo voy a describir, floja de papeles. Floja de papeles que los establece quién, porque viste que ahí el tema de los papeles siempre es un tema. ¿Quién determina qué está flojo? No, toda iglesia tiene que presentar balances. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Tiene que tener una inscripción en las iglesias en Argentina, legalmente, ¿son iglesias o fundaciones? ¿Cómo es eso? Bueno, porque el tema legal es muy interesante. Es un gran chino. Okay. Hasta hace unos años atrás, sí, antes que se reformara el Código Civil, uno podía inscribir la actividad religiosa como fundación y asociación. Uh-huh. Presentarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y cultos no católicos. Los católicos van por otro lado. Entonces ellos evaluaban el estatuto dentro de una fundación o asociación y si era coherente el estatuto, te registraban con un número de culto. Para que tengas una idea, hoy estarán por el 8.600, más o menos. Sí. De esa cantidad, te sumo a todo el universo, casi el 90% son evangélicos, más de 7.000. Entonces, a partir de ahí empezás a funcionar. Claro. Pero, como empezás a tener actividades de corte comercial, empezás a comprar cosas, compras un terreno, lo tenés que inscribir, tenés que hacer presentaciones en la Inspección General de Justicia, que es la que te da la fundación y la asociación. Claro. Cuando se reforma el Código Civil, nace una nueva figura legal, que las iglesias pasan a ser personas jurídicas. Es decir, que empieza a haber una nueva figura como lo era la fundación y la asociación. Nada más que lo que está faltando, una ley que reglamente ese artículo que crea la persona jurídica. Uh-huh. Lo que hizo el presidente Milei es un decreto que le pide a las provincias que lo reglamenten. Uh-huh. Tengamos en cuenta... Pero eso corre por provincia, o sea, si una provincia no lo toma, hay un vacío. Okay. Y por el otro lado, ten en cuenta, una cosa son los decretos y otra cosa son las leyes. Claro. Un decreto asume otro presidente y lo puede sacar. Abolir. Una ley va a ser muy difícil que se cambie. Es decir, tiene que tener la mayoría parlamentaria. Entonces, está en una cosa floja. Okay. ¿No? Hoy está en un gris, digamos. Es como está hasta Milei presidente seguro. Estamos en un gris. Okay. Pero, puntualmente, en eso de flojo de papeles, las iglesias, hablando de normativas, tienen que tener sus libros, una comisión, un tesorero, un secretario, presentar sus balances a la Inspección General de Justicia. Bien. Osvaldo, me gustaría hacerte las últimas dos preguntas. Para el que se sorprende con los evangélicos, que no lo es, y que de golpe lo ven noticias, y de golpe aparece el reino, de golpe aparece siempre cuestiones más polémicas que lo hacen sobresalir al mundo evangélico, ¿qué hace que bíblicamente el evangélico quiera participar en política? Porque se ve como fe a lo evangélico participando en política, pero no se habla de los judíos en la política, la gente que hace yoga haciendo política. Siempre llama la atención el evangélico metido en política, y cuando uno ve las cámaras ve que crece. ¿Cuál es la relación ahí? ¿Por qué bíblicamente eso está correcto? No, sociológicamente yo tendría que decir que es un acto discriminatorio. ¿Por qué? Porque como bien vos lo anticipabas, nadie dice, perdón, ¿y usted en qué cree? ¿Qué dirías? ¿Y a usted qué le importa? Claro. Es decir, eso tiene que ver... Nos importan los evangélicos, decís. ¿Cómo? Y las cosas privadas, lo dice la misma Constitución, quedan en el fuero más íntimo de las personas. Entonces yo creo que hay un elemento
fruto de la ignorancia. Es decir, en una charla que tuve con Romina Mangel en Radio Con Vos, justamente llegamos como una situación de ese tipo. Y yo le dije, mira, en realidad la gente sabe quién es el evangélico. Se lo encuentra en el almacén de la esquina, en el chino, en la fábrica, en la vida de todos los días. Pero luego hay otra realidad en el mundo, ¿sí?, del periodismo, en lo mediático. Y yo le dije, bueno, y ella me dijo, a ver, resumímelo. Yo creo que son los termos circunscriptos de Palermo. ¿No? Que hoy en día vos viste, que la inteligencia artificial es un gran avance, pero también deja por tierra muchos procesos como lo pueden ser los grandes periodistas y las investigaciones. Antes vos tenías que levantar la cola de la silla, ir, hacer una investigación de campo, preguntar a los interesados. Sí, te llevaba meses. Claro. Entonces, hoy simplemente me pasó con Fantino. La otra vez dijo, bueno, a ver, ¿y quién es Osvaldo Carníbal? Porque, bueno, hay que ver, porque Sarasa, Sasasa. Y claro, y empezó a googlear. Gracias a Dios no encontró nada. Claro. Pero estaba buscando algo. ¿Viste? Entonces, creo que a veces pasa eso, pero a mí no me molesta. Porque esto es como cuando hacen una caricatura, ¿viste? O cuando Tarico imita a alguien. Es decir, porque es ficción. Claro, es ficción y hay un fenómeno que está creciendo y que da que hablar. Bien. Y por último, Osvaldo, bueno, mencionaste que acaban de inaugurar la primera universidad. Comentanos un poco de eso, qué formación dan, en dónde están ubicados, cómo funcionan. Bueno, hay más de 20 universidades católicas y no así evangélicas. Esta se encuentra en Eva Perón, 1060 en la ciudad de Buenos Aires, es el barrio de Parque Chacabuco. Iniciamos con 3 carreras de grado, que es teología, el estudio de la Biblia. Imagínate que para ser licenciado en teología solamente otorgaba ese título la Universidad Católica. Mirá. Ahora lo puede hacer la Universidad Evangélica. Luego contenidos audiovisuales, todo este mundo del streaming, radio, televisión y demás, medios de comunicación. Y en tercer lugar, tecnología, que está muy ligado. Y te puedo contar lo que viene. Vamos a estar inaugurando la primer facultad del deporte. Hemos hecho un acuerdo con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en lo que es la Villa Olímpica, enfrente de la torre de la ciudad, ahí en Soldati, tenemos todo un piso donde vamos a desarrollar la facultad del deporte. Está estructurada sobre la base del profesorado de educación física y luego va a tener orientaciones, gestión del deporte, psicología del deporte, arquitectura del deporte, sobre la base del profesorado de educación física. Luego también la licenciatura en psicología, acompañamiento terapéutico, trabajo social, y bueno, tenemos una gran lista y yo quiero alentarlo, si me permitís, claro. Cada uno de los amigos que nos están viendo y quieren progresar, las puertas están abiertas. Y tenemos más de 20 cursos. Algo que pasa, Julián, ha cambiado tanto la forma de estudiar, el concepto como una universidad joven que somos. El corte académico está vinculado con la empleabilidad. Es decir, tenemos más de 20 cursos que te permiten inmediatamente tener una salida laboral. En el área digital, tecnología, entrando ahí, si nos buscan Universidad Evangélica, rápidamente en nuestra página. Son de corto tiempo. Claro, ¿no? Tenemos de 3 meses, de 4, de 6, tenemos talleres, diplomaturas, de diferentes disciplinas. Y bueno, también algo interesante del crecimiento, ya tenemos más de 50.000 seguidores en Instagram.
Es una de las universidades, ya estamos dentro de las 10 universidades con mayor cantidad de seguidores. Bueno, bien, no es poca cosa. Inauguramos marzo 2025. Ah, bien, hace un año entonces. Todavía no cumplimos un claro, año. todavía no cumplieron un año. Es decir, estamos creciendo, están abiertas las inscripciones. Bueno, anotate, ya estudiá, no pierdas el año. Arrancan ahora en marzo. Claro, el 24 de marzo arrancan las clases, averiguá y tenemos un equipo de admisión que va a estar respondiendo preguntas, dudas. Hay algo muy importante frente a lo que estábamos hablando. Más del 86% de las personas que terminan capacitaciones universitarias, Julián, no son pobres. Ok, repetime el dato, más del 87%, Más del 86% sí. de las personas que terminan capacitaciones de corte universitarios no son pobres. Es decir, acá tenemos una variable muy importante para salir adelante, para crecer, para que no te pongan techo. Tenemos cursos de Community Manager, donde hoy en día podés tener clientes desde un zapatero, un comercio, haciéndole las páginas, bueno, el de cualquier rincón del mundo encima. De cualquier rincón del mundo. Y realmente estamos felices porque aunque es universidad evangélica, no está limitada a gente evangélica. Claro. Tenemos gente católica, gente judía y también la ventaja que podés estudiar online. Tenemos gente de México, de Perú, de Bolivia, de Córdoba, de Misiones. Es decir, ¿cómo lo sintetizo? Estudia desde tu casa en pijama. Bien, perfecto. En la mejor universidad manera. Evangélica, ¿no? Con ese eslogan vas a conseguir un montón de gente que se sume. Osvaldo, muchísimas gracias por venir. A vos. Creo que es un tema para seguir conversando porque mencionaste un montón de cosas, no solo política, comunicación, redes sociales, educación. O sea, el mundo evangélico es bastante complejo para investigarlo en una única entrevista, así que invitado a prontamente volver a conversar de estos temas. Será un placer. Muchas gracias por venir. A vos. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte, de activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.